Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con nuestro estudio de hoy. Vaya conmigo a la escritura, al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Vamos a estar analizando los capítulos 2 y 3 rápidamente. Este estudio no va a ser un estudio exhaustivo escatológico. La escatología es la ciencia que estudia los eventos del porvenir. Y el porvenir significa que no han venido todavía, que están por venir. Y entonces la escatología, dentro del estudio de la teología, estudia estos eventos. Debo aclararles que cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, de verdad en una manera profunda, debe hacerlo también acompañado del libro de Daniel. Daniel y el Apocalipsis deben estudiarse juntos. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento es uno de los únicos libros donde hay unas profecías que no han sido cumplidas y que están amarradas al libro de Apocalipsis. Y entonces para estudiar todo eso es necesario tener los dos libros uno al lado del otro. Así que es importante. Cuando usted está en el Instituto de Teología hay una materia de hecho que llevamos que se llama Daniel y el Apocalipsis. Así que es importante saber. Pero repito que en esta oportunidad no vamos a hacer un estudio escatológico, sino que vamos a descubrir unos consejos que hay en el libro de Apocalipsis para la iglesia actual. Y es por eso que hemos titulado este mensaje 7 exhortaciones apocalípticas a la iglesia. La palabra apocalíptica a veces suena como un poco misteriosa o también destructiva, o creemos que hay una gran batalla siempre o una gran destrucción. Pero la palabra apocalipsis significa la revelación. Es por eso que en las Biblias en inglés usted va a encontrar que el último libro de la Biblia se llama el libro de Revelations, que quiere decir revelaciones. Esa es la traducción de la palabra apocalipsis. Entonces hemos puesto esta palabra en desastres naturales, o hemos puesto esto en guerras, o hemos puesto esto en algunos eventos que realmente han sido muy catastróficos. Pero el Apocalipsis es algo que usted y yo estamos esperando, que son las promesas del Señor para la humanidad, y todavía no se han cumplido. Dicho esto, vamos a analizar que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 hay 7 mensajes a 7 iglesias que estaban en el Asia Menor en aquella época. Esas iglesias, que muchas de ellas habían sido fundadas por el apóstol Pablo o por algunos otros apóstoles, necesitaban como un ajuste. Lo interesante de estos 7 mensajes a las 7 iglesias es que muchos de los teólogos modernos indican que esos mensajes, si bien es cierto, fueron enfocados a 7 iglesias específicas, lo dejaron abierto de manera que ese fuera un mensaje siempre para la iglesia cristiana en cualquier generación. Es decir, si nosotros leemos estas exhortaciones, nos vamos a dar cuenta que aplican y llenan perfectamente la oportunidad para que las iglesias modernas puedan acoplarse a esto. Así que vamos a iniciar nada más a donde sale el mensaje de Dios, y esto inicia en Apocalipsis capítulo 1 versículos 19 y 20. Vamos a analizar el capítulo 2 y 3, pero en el 1, 19 y 20 es a donde comienza este dictado que el Señor le hizo al apóstol Juan, mientras estaba preso en la isla de Patmos. Y dice la Escritura: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando dice la palabra ángeles, se refiere a los pastores de esas 7 iglesias, los que se habían dejado como las cabezas de esas 7 iglesias. Y a ellos están orientados en un principio estas cartas.
Si usted quiere conocer un poco más del Apocalipsis, le puedo recomendar a dos autores, Evis Carballosa o Francisco Lacueva. Ambos han hecho buenos libros de estudio del Apocalipsis. En este caso nos vamos a referir a el libro Apocalipsis, los eventos del porvenir, de Francisco Lacueva. Y él dice lo siguiente: antes de entrar en el análisis de las cartas, conviene advertir que las 7 cartas, a pesar de las diferencias, tienen en común 7 elementos. Esto es a manera de introducción, ¿verdad? Para que podamos ver esto. Estos elementos son: tiene una comisión. Y esto, por ejemplo, al principio de cada uno de los mensajes dice: escribe al ángel de. Quiere decir que estaba dirigido al líder de esa iglesia, al pastor de esa iglesia. Número 2, una presentación del Señor. Él dándole autoridad a esa carta o a ese mensaje. Estas cosas dice él, tal y tal. Y en cada una de las cartas hay una presentación de Dios. También hay una alabanza o hay un juicio de las obras de esta iglesia, con detalles diversamente colocados y en descripciones diversas, pero siempre hay una alabanza o un juicio para una de ellas. También siempre hay un reproche. Ese es otro de los elementos. Pero tengo contra ti, por ejemplo, que has dejado tu primer amor. Hay un reproche para cada una. Hay un consejo también para cada una. Recuerda, arrepiéntete, no temas, etc. También hay una llamada para cada una. Y en todas dice: quien tiene oídos para oír, que oiga. Y al final siempre hay una promesa. Siempre hay una promesa para cada una de ellas. El que venza, el que venciere, siempre hay eso. Entonces vemos que hay 7 elementos en común en cada uno de estos mensajes. Ahora, las diferencias entre estas iglesias también son notables. Por ejemplo, Esmirna y Filadelfia son las únicas iglesias que no reciben ningún reproche. O sea que pasaron muy bien la evaluación de Dios estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia. La Odisea es la única que no recibe ninguna alabanza. O sea que salió reprobada en el examen de Dios. La llamada y la promesa se invierten de lugar en las 4 últimas cartas. Hay llamada y promesa o promesa y llamado. Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, vemos cómo se cambian estas cosas, pero existe el factor. Un somero análisis nos indica que las iglesias de Éfeso y la Odisea se hallaban en grave peligro. La de Esmirna y la de Filadelfia en excelente condición. Las de Pérgamo, Tiatira y Sardis en un estado mediocre. Es de notar la clara distinción entre la condición espiritual de la congregación en general y después de la individualización de las promesas y de los consejos para cada una de estas iglesias. Entonces, como estamos hablando que son 7 iglesias y estamos hablando que son 7 elementos que tienen ellas en común, pues ahora vamos a ver 7 exhortaciones que Dios nos quiere dar hoy a nosotros como iglesia. Vamos a acoplar esto que vamos a leer a la iglesia moderna. No solo estamos haciendo un estudio de lo que el Señor quiso dirigirle a los pastores de las iglesias en estos lugares, sino cómo lo vamos a acoplar para que ustedes y yo tengamos un mejor desempeño como la iglesia de Cristo en estos momentos. Y vamos a ver sorprendentemente cómo hay algunos factores similares en lo que pasaba en aquellos tiempos con lo que pasa hoy mismo. Factor número 1, primera exhortación que encontramos: retomar el amor a Dios como cosa prioritaria. Es decir, nuestra prioridad debe ser Dios, y esa es la primera exhortación que encontramos. Nosotros hoy en día vemos que tenemos prioridades cualquiera otra antes de Dios, y eso no puede ser. Las prioridades deben estar perfectamente diseñadas de manera que el número 1 en nuestra vida siempre va a ser Dios. Hay personas que no son muy fervorosos en cuanto a la adoración, es decir, no se ponen a cantar, no van a la iglesia mucho, pero Dios debe ser el centro de su vida, Dios debe ser la prioridad número 1. A consecuencia de eso, entonces vamos a empezar a ver cómo por naturaleza vamos a empezar a tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de comunión con Dios, nuestro tiempo de alabanza.
Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Por supuesto, esta es la primera iglesia, como ustedes pueden ver. La primera carta a la primera iglesia, Éfeso. ¿Recuerden quién anduvo por ahí? Sí, el apóstol Pablo. Anduvo por ahí, escribió una epístola a esta iglesia. Y el mensaje de Dios, y a mucho tiempo después, podemos decir que el apóstol Pablo, él anduvo desarrollando su ministerio. Hay algunas, por supuesto, discrepancias en algunos teólogos, pero el apóstol Pablo anduvo en el año 51 o 52 después de Cristo, que es a donde podemos encontrar sus 13 epístolas y las visitas a todas estas iglesias. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hasta ahí vamos bien. Se le está dando una alabanza a la iglesia, ¿verdad? Se le está reconociendo su trabajo y lo meticuloso que han sido. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí vamos bien. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta exhortación es directa a la iglesia moderna. Dijimos al principio, no solo era para Éfeso en aquel tiempo, está estratégicamente escrito esto en un libro que es para la profecía futura, y aquí nosotros estamos viendo cómo se está cumpliendo ahora en la iglesia. La prioridad para muchas personas ha dejado de ser Dios. La prioridad ya no es la fe, la prioridad son las cosas materiales, los logros profesionales y muchas otras cosas. Entonces el Señor actualiza las necesidades de la iglesia con estas cartas y dice en el versículo 4: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es importantísimo que todos podamos hacer un análisis y podamos recordar aquellas cosas que hacíamos al principio cuando recién conocimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando teníamos aquel amor por el ministerio. Sin duda, esto no es una excusa, es una realidad que los números indican. La pandemia vino a matar el primer amor de mucha gente. La pandemia vino a cortarle el impulso a muchos hermanos que iban avanzando en la fe y en el servicio a Dios. Y cuando llegamos a ese punto de quiebre en donde las iglesias tuvieron que cerrar y tuvimos que transmitir en vivo, de hecho este ministerio a través de esta plataforma nace de la pandemia. Antes éramos un grupo que nos reuníamos físicamente y ahora pues hemos venido aquí a compartir la palabra y esto ha funcionado gracias al Señor y para la gloria de Él. Pero vemos cómo mucha gente empezó a retroceder del primer amor porque perdieron el paso en el desarrollo espiritual. Por eso el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es necesario que ustedes y yo, para poder hacer caso de esta exhortación, hagamos un análisis de dónde hemos caído, cuáles son las cosas que se han enfriado en nuestra vida, por qué hemos perdido el primer amor con Jesucristo, por qué ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, y empezar a corregir. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dejarás de brillar si no te hubieres arrepentido. Hay una falsa devoción a Dios en este tiempo. Hay mucha gente que se cataloga o se considera simpatizantes de Jesucristo, pero realmente no hay un nuevo nacimiento. En su corazón no hay una transformación y no nos volvemos verdaderamente cristianos, sino que sencillamente hay una simpatía por las cosas de Dios y vamos a la iglesia por interés, por costumbre religiosa, o servimos a Dios sin verdadera pasión. La amenaza al fundamento de nuestra vida y al servicio cristiano
están latentes. Satanás se aprovecha de este tipo de cosas porque cuando nosotros no le damos la prioridad a Dios y no es nuestra prioridad en nuestro amor, entonces empezamos a retroceder. Por eso hay un consejo de restauración a este fundamento que debe ser nuestra fe. Arrepentimiento por el pecado, arrepiéntete, dice esta carta. Tener hambre de Dios es volver a la necesidad número uno, que es el amor a Jesucristo, a Cristo Jesús. Las primeras obras es el primer amor, por supuesto. A buscar la llenura del Espíritu Santo, porque todo eso lo vamos a lograr si somos llenos del Espíritu de Dios. Y a cortar con el sincretismo. Esta palabra la van a escuchar muchas veces, pero el sincretismo es hacer una mezcla de todas las corrientes de pensamiento que encontramos hoy en día. Eso empieza a matar la fe. Segunda exhortación que podemos ver esta noche: retornar a la valentía. Hemos perdido el valor. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, encontramos el mensaje a Esmirna. Éfeso la primera, Esmirna la segunda. Veamos lo que dice el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto que de Jesucristo. Nadie murió y vivió. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Nos damos cuenta que aquí el Señor nos pide que seamos valientes en medio de la tribulación. Aquí va a haber tribulación, pobreza, dice el Señor, le está diciendo a la iglesia que Él conoce sus obras, es decir, conoce lo bueno que ha hecho por el ministerio de Dios, pero también conoce los sufrimientos, las tribulaciones y todas las cosas que ustedes y yo pasamos a diario. Dios conoce cada uno de los temas que usted enfrenta. Dios conoce sus batallas. Pero el versículo 10 es para usted y para mí, y nos dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. Seguirán viniendo pruebas, seguirán viniendo desafíos. Esos no se van a terminar. El Señor lo está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el diablo lo menciona con nombre y apellido. Satanás, el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel. Quiere decir que algunos de nosotros pasaremos pruebas para que seamos, como dice la Escritura, probados, y tendréis tribulación por 10 días. No necesariamente son 10 días calendario o 10 días hábiles. Dios da un periodo de tiempo. Pero nosotros, dice acá, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y entonces, dice, Él nos dará la corona de la vida. Lo vamos a enfrentar. No queda mucho, creo yo, antes de la segunda venida o el arrebatamiento de la iglesia, y después de eso la segunda venida de Cristo, y nosotros podemos soportar haciendo el bien. Estamos transmitiendo, ahorita hemos tenido un corte de energía, estamos reconectando, creo que ya estamos reconectados, me van a ver así un poco tenebroso, pero es porque ha habido un corte de energía eléctrica aquí a donde estoy, pero vamos a seguir con nuestra transmisión, así que sabrán disculpar ustedes la luz. Casi no tengo luz acá, pero seguimos predicando la palabra del Señor, no vamos a parar. Estamos hablando de que las obras de Satanás van a venir aquí para venir a deshacer las obras de las tinieblas. Ha regresado la energía eléctrica, pero no temamos en nada lo que vamos a padecer, ni siquiera vamos a temer que se nos vaya la energía eléctrica en medio de la transmisión. El ataque diabólico va a tratar de destruir nuestra fe, pero no lo va a lograr, porque aquí seguimos todos conectados predicando la palabra. Va a haber injusticia, echará en la cárcel a las personas, pero los no convertidos probablemente van a sucumbir ante esta prueba. Es el cristiano fiel, el cristiano que conoce de Dios, el cristiano que está fortalecido, ahí vamos a verdaderamente
sacar el músculo espiritual y el músculo cristiano que tenemos. El tiempo de la prueba es limitado. El Señor dice 10 días. También dentro de los 10 días, como dijimos hace un momento, puede ser que no sean calendario, puede ser que no sean días hábiles, pero el Señor da un tiempo limitado. No dice, y la prueba será, bueno, hasta que termine. No, dice 10 días. O sea, Él nos da un tiempo, un inicio y un final. Quiere decir que eso va a pasar. Nosotros, dice el versículo 10, tenemos que ser fieles hasta la muerte, a pesar de lo peor y con la mirada puesta en el galardón. Tercera exhortación que vamos a encontrar en estas cartas. Tenemos que retornar a la doctrina bíblica. Doctrina bíblica. Al final de cada una de nuestras transmisiones siempre hacemos una oración para que las personas que quieran recibir a Cristo como Señor y Salvador lo hagan. Y después les recomendamos que busquen una iglesia bíblica a donde puedan crecer. ¿A qué nos referimos con una iglesia bíblica? Bueno, hay iglesias que probablemente se llamen iglesias cristianas, pero que el centro de su doctrina no es la Biblia. Tienen libros que ellos consideran más importantes que la Biblia. Esto empieza a verdaderamente contaminar nuestra fe. La Biblia debe ser el centro siempre de la fe cristiana. No hay otra cosa que nos pueda botar la fe que una doctrina contaminada. Así que tengamos cuidado. Si no está en la Biblia, no vale. Si no está en la Biblia, es invento de algún ser humano. Si no está en la Biblia, quizás nada más es un buen consejo. Un consejo filosófico, un consejo doctrinal, pero no de la Biblia. Entonces veamos qué le dice el Señor a la iglesia en Pérgamo, que es la tercera carta, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La espada de 2 filos es la palabra de Dios. Eso lo hemos visto en la Escritura. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí está. Hay 2 momentos en esta carta donde él dice donde mora Satanás. Ese es este mundo, ¿verdad? Recordemos que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Versículo 14, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, pocas cosas. Eso es bueno, pocas cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, que es la palabra de Dios, la Biblia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa la palabra doctrina? Bueno, es un vocablo griego que encontramos en este libro y es didache, así se escribe, y significa enseñanza. Es una enseñanza bíblica, y podemos ver 2 niveles de enseñanza bíblica, y la primera es la fidelidad a los principios de la fe cristiana. Cuando usted dice que es cristiano o nosotros nos consideramos cristianos, es porque nuestra fe está fundamentada en 3 pilares básicos. Somos neotestamentarios, quiere decir que nuestra fe está basada en el Nuevo Testamento, en la obra y ministerio de Jesucristo. Número 2, que somos trinitarios, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y número 3 es que somos cristocéntricos. Quiere decir que nuestra fe se basa únicamente en la figura de Jesucristo. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero el mensaje de Cristo de salvación para la humanidad es el centro de nuestra fe. Entonces la fe cristiana está basada en eso. Y tenemos que tener nuestros valores en los principios de la fe cristiana y nuestros valores también en la vida cristiana. No solo en los principios
debemos creer, sino que los tenemos que poner en práctica y nuestra vida debe dar fruto de esto. Entonces hay una alteración en la vida cristiana debido a una mala enseñanza. Si alguien dice que algo está bien y es un líder, pues todo el mundo lo va a empezar a hacer porque el líder dijo que estaba bien, pero ¿estará en la Biblia o no estará en la Biblia? Es de confrontarlo. En esta carta le mandan a decir a esta iglesia que tenían dos doctrinas que habían permitido. La primera era la doctrina de Balaam, dice así. Y esta doctrina era una inmoralidad sexual mezclada con idolatría. Balac fue un rey temido por muchos israelitas que viajaban a través de su país. Él no era israelita, pero era un rey que amenazaba a los israelitas. Y este rey contrató, usted tal vez puede encontrar o puede recordar esta historia, Números capítulo 22 o capítulo 24, contrató a un profeta de Jehová desempleado. Es decir, se le acabó la pólvora a este profeta de Jehová llamado Balaam. Dios ya no lo usaba, estaba desempleado, no tenía trabajo y este rey lo mandó a fichar. Es decir, lo contrató y le dijo, venite para acá y ayúdeme a maldecir al pueblo de Israel. Balaam era israelita. Balaam al principio se negó, pero ante una oferta económica cambió de parecer. Usted puede leer esa historia y en Números capítulos del 22 al 24. Más tarde Balaam influyó en los israelitas para que adoraran a otros ídolos. Imagínese usted. Entonces todos, como él había tenido credencial de profeta de Jehová, le creyeron y cayeron en esta doctrina de Balaam. Y esta estaba siendo condenada en esta carta. La segunda doctrina que vemos ahí mencionar es la de los nicolaitas. Hay diferentes corrientes de pensamiento con respecto a quiénes eran los nicolaitas. Hay algunas especulaciones acerca de esto y usted puede encontrar más de una versión. Sin embargo, nos vamos a pasar por el centro de estas versiones y más o menos eran los que controlaban o se enseñoreaban de la voluntad de los demás. La raíz hebrea de esta palabra nicolaitas son tres consonantes NKL, aparecen dos veces en el libro de Números capítulo 25 versículo 18 y más o menos significa ser falto, seducir, tentar, y estas pues eran personas sincretistas, una vez más metían movimientos o corrientes de pensamiento diferentes de diferentes corrientes idolátricas, mezclaban ritos cristianos con los ritos paganos e incitaban a la apostasía y a la fornicación. Lo más probable también es que esta gente fueran gnósticos. Recuerden que todo el evangelio, según San Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, estaba orientado al gnosticismo, a combatir el gnosticismo, porque estaba muy de moda en esa época. Entonces puede ser que los nicolaitas hayan sido gnósticos que pretendían dividir en castas al pueblo de Dios, mezclando el ceremonialismo judío con la filosofía griega. Tenemos ya una secta que combina el entusiasmo espiritual con el relajamiento moral, orgullo de mística superior en detrimento del amor fraternal. O sea que estas dos doctrinas se habían metido muy fuerte en la iglesia de Pérgamo y Dios estaba en ese momento marcándoles el paso. ¿Le suena familiar? ¿Cree usted que hay algunas iglesias hoy en día que están aceptando corrientes de pensamiento diferentes? Cosas que la Biblia en otras áreas condena claramente y que algunas iglesias modernas, incluyentes, están metiendo en sus ritualismos y que están claramente en contra de la voluntad del Señor. Entonces vemos cómo esta exhortación es actual. Versículo 14, una vez más, Apocalipsis 2.14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Así dice la Biblia. Por tanto, arrepiéntete. Esa es la amenaza. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una advertencia muy fuerte para la iglesia moderna. Vamos a la cuarta advertencia o exhortación. Retornar al celo por Dios. Retornar al celo por Dios, o podemos decir también retornar a la santidad hacia Dios. El cuerpo, el alma, el espíritu, esta tricotomía en la cual Dios nos construyó, todo esto tiene que estar orientado hacia Dios y tiene que estar gobernado por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo gobierna el espíritu humano, que a la vez gobierna el alma, y el alma ordena al cuerpo que se porte bien. Más o menos así, rápidamente es como esto sucede. ¿Hay fuente de contaminación? Por supuesto que sí. Y es porque falta celo por la pureza bíblica. En este tiempo hay muchas cuestiones permisivas y la pureza bíblica ha pasado de moda. La pureza bíblica es algo de los siglos pasados. Quedarse callado ante la falsa doctrina, por ejemplo, es no defender la pureza bíblica. Lo tenemos que hacer. La falta de valentía en cortar con la mala enseñanza y aquello que está en contra de la voluntad de Dios, nos falta de verdad estar con el cincho bien apretado para poder pararnos hoy en día y decir eso no es correcto, eso no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Así dice alguna de estas cartas a estas iglesias, dice: toleras a esa mujer Jezabel, dice, y Jezabel era el ejemplo de Satanás en el Antiguo Testamento, esposa de Acab. Vemos cómo el consejo divino entonces nos ayuda a comprometer las verdades bíblicas por sobre la influencia de otras personas, y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Es por eso que no debemos permitir en una ilustración que entren la doctrina de Balaam, que entren los nicolaitas, que entre la corriente de pensamiento de Jezabel que ahora estamos viendo. Número 4, dijimos entonces, es regresar al celo por Dios. El consejo divino es nunca comprometer las verdades bíblicas por la influencia de otros. Exhortación número 5, retornada a la veracidad. Veracidad. La veracidad es que algo es verdad, es correcto, es recto, está comprobado. Mensaje a Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. No empezamos bien. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No sigue estando nada bien esta carta. Número 3. En versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¡Wow! O sea, hay unas pocas personas dentro de esta iglesia que habían permanecido fieles al mensaje de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Esos pocos puede ser que venzan si los otros se dan cuenta de que están cometiendo un error y se transforman, estarán en este grupo de pocas personas que van a llegar a vencer. Y dice aquí algo bien importante, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se puede entonces borrar el nombre de alguien del libro de la vida? Esa sería la pregunta en este versículo. El Señor aquí dice que si no lo hace, es lo que yo puedo entender, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. Y el que no venciere, van a borrar el nombre del libro de la vida. Eso es lo que yo entiendo acá, dígame usted. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La influencia de la hipocresía, es decir, o de las apariencias cristianas, están llenando nuestras iglesias. Pero esto le brinda a la persona falta de discernimiento de su condición espiritual, falsa espiritualidad, falsa seguridad. Hay una hipocresía espiritual. No nos podemos llamar cristianos si verdaderamente nuestro Dios nombre no está escrito en el libro de la vida. Y nosotros vemos aquí lo que el Señor está diciendo. Afirma las cosas que están por morir para que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué es lo que ustedes hemos recibido y oído? Es la palabra de Dios, las promesas del Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré y te quedaste. Te quedaste. Víctor Hugo, el gran escritor, decía, un hipócrita es un paciente en el doble sentido de la palabra, calcula un triunfo y sufre un suplicio. Es un terrorista del evangelio, dicen también. Un escritor anónimo dice que el hipócrita en la iglesia hace más de una de los que están fuera. El hipócrita en la iglesia hace que más de una, o sea, de una de las personas de los que están afuera, se crea seguro. Como quien dice, yo no voy ahí porque ahí está ese hipócrita, mejor me estoy bien seguro aquí para no encontrarme un hipócrita como los que están en esa iglesia. Francisco de Quevedo también dice, todos los pecadores tienen menos atrevimiento que los hipócritas, mas el hipócrita peca contra Dios y con Dios, pues le toma por instrumento para pecar. Hay que ser cuidadosos de tener una sola cara y no ser este tipo de cristiano de lo que está describiendo la iglesia en Sardis. ¡Qué terrible! Consejo divino, ¿hay esperanza de restauración? Claro que sí, para estas personas. Echa mano del evangelio y arrepiéntete, eso es lo que dice. Número 6, retornar a la fidelidad. Mensaje a Filadelfia, versículos del 7 al 13. 4 del 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos bien, vamos bien. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Esta iglesia en Filadelfia salió con honores. De verdad que salió muy bien. Y nosotros deberíamos ser, no es una iglesia perfecta, el Señor marca algunas cosas, no es perfecta, pero lo principal es que hay fidelidad a Dios. Se apoya en Dios y eso le da una recompensa. Victoria sobre los que le dañan, victoria sobre los juicios, y va a ser, dice, columnas de la iglesia en la vida eterna. Y número 7, retornar a la dependencia de Dios. Hemos perdido dependencia de Dios y dependemos del amigo, dependemos del dinero, dependemos de lo material, dependemos de la carrera, dependemos del jefe, dependemos del dueño de la empresa, dependemos de la empresa como tal vez somos dueños de la empresa, dependemos del pastor, dependemos de un montón de gente. Debemos depender de Dios. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, que es la última. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Este versículo es muy famoso. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Súper duro, es bien duro este versículo. Dios no quiere recalentados. Dios no quiere a personas que están tibios. Dios no quiere que hayan personas que están aquí un día y allá el otro día.
Dios quiere que estemos calientes en el Espíritu Santo y que estemos encontrándonos con Él. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres oiga esto, por favor, abróchase los cinturones, mire lo que viene. No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Perdón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es otra cosa más que lo que hemos llamado el cristianismo light. Experimenta un alejamiento continuo de Dios sin darse cuenta, porque lo hace todo muy liviano. Hay una confianza en sí mismos, hay un egoísmo, hay una confianza en el materialismo, como dijimos al principio, pero el consejo divino para este tipo de iglesias es apreciar la valorización que le damos a Dios, apreciar la salvación que Dios nos da, apreciar la esperanza que encontramos en Dios y en Cristo Jesús, y arrepentirnos. Hay un llamado de parte de Dios para esta iglesia, y si encontramos algunas similitudes, que yo las encuentro en todas las iglesias que ahora hemos descrito y en todas las exhortaciones que el Señor hace con la iglesia moderna, es necesario que ustedes y yo pongamos nuestras barbas en remojo y digamos, ¿cuál de estas cositas están empezando a suceder en mi vida? Y tengo que empezar a contrarrestarlas. Aquí dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo primero, el engaño de las cuestiones materiales, el engaño del poder humano. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, y dice, mira este consejo, que de mí, o sea, hay que ir a la presencia de Dios, y dice, que de mí compres oro refinado en fuego. Tenemos que ir delante de la presencia del Señor, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Oro refinado en fuego delante de la presencia de Dios, y vestiduras blancas que simbolizan el perdón de los pecados. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y después dice, unge tus ojos con colirio para que veas bien, porque tenés los ojos nublados, como que tuvieras una gran alergia en los ojos, no estás viendo bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Alguna vez usted ha sido reprendido y castigado por Dios? Si ha sido así, es porque Dios le ama. Es porque Dios quiere que usted corrija su camino. Es porque Dios me ama y quiere que yo corrija mi camino. Con todos los hijos de Dios es así. Dios es grande, maravilloso y todopoderoso. Así que tenemos que entender que la exhortación y la corrección de Dios es para nuestro bien. Es para que nos vaya bien. Es para que nosotros de verdad no nos perdamos en el camino. Y Dios lo que quiere es que estemos cerca de Él en todo momento. He compartido con ustedes entonces 7 exhortaciones apocalípticas que funcionan ahora para la iglesia moderna. 7 exhortaciones apocalípticas de las cuales ustedes y yo, como individuos, miembros de la iglesia, cristianos nacidos de nuevo, podemos aprender, analizar y no caer en estas trampas de Satanás. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador y ser parte de la iglesia del Señor, y ser un creyente en estas 3 cosas, o con estos 3 pilares que mencionamos hace un rato, cristocéntricos, neotestamentarios, trinitarios, y usted quiere obtener el perdón de pecados y vida eterna, es necesario que usted se lo diga a Dios a través de una oración audible. Le invito a que haga esa oración, yo le acompaño, diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste en esa cruz ha servido para lavar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy
abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad del perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.